Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, y vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy. Nuestra serie se llama El Evangelio del Rey. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, vamos a escuchar el mensaje el día de hoy a través del licenciado Rafael Riveros. Gracias, Marco. Hola, muy buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes y me gustaría saber quién conoce o ha escuchado del reformador Martín Lutero. ¿Sí, verdad? Muy bien. Alguien lo llamó el monje que dejó de odiar a Dios. Y es que Martín Lutero, antes de volverse un reformador, fue un monje que vivía para satisfacer o intentar satisfacer la ira de Dios, y en su justicia Martín Lutero veía a Dios como muy lejano. Es más, trataba con todas sus fuerzas de alguna forma reconciliarse con ese Dios justo. Y entonces una vez le preguntaron: hermano Martín, ¿amas a Dios? ¿Qué creen que contestó Martín Lutero? Yo lo odio a veces. Lo odio. Porque nos oprime con tantos mandamientos. ¿Cómo yo puedo satisfacer la justicia de un Dios santo que yo soy pecador? ¿Alguien se siente identificado con Martín Lutero? Yo no soy cristiano porque es muy pesado ser cristiano. Tantas leyes y tantos mandamientos. Y quizá el día de hoy te sientas desesperado porque te abrumas con tantas cosas. Sin embargo, déjame darte una noticia. De hecho, de eso se trata la ley de Dios. Que nos demos cuenta que estamos rotos y necesitados de un Salvador. Y la pregunta que el día de hoy vamos a responder es esta: ¿cómo Cristo, al cumplir la ley, nos lleva de la frustración al deleite? ¿Cómo Cristo, al cumplir la ley, nos lleva de la frustración al deleite? Y me gustaría que me acompañen a sus Biblias a Mateo 5, 17 y 20, que va a ser el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Mateo 5, 17 al 20. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido para anularlos, sino darles el cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y maestros de la ley. Este sermón lo he titulado Jesús lo completa todo, y en base a este texto veremos tres ideas principales. Número 1, hablaremos del hacedor de la ley. El hacedor de la ley, del versículo 17. Número 2, el cumplimiento de la ley, versículo 18. El cumplimiento de la ley. Y por último, el espíritu de la ley, en los versículos 19 al 20. En primer lugar, veamos el hacedor de la ley. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús comienza con una frase de negación: no anden suponiendo, no piensen que yo he venido a estar en contra de la ley y los profetas. Lo que Jesús está haciendo aquí es un preargumento. Está preparándose para que la audiencia no piense algo que Cristo no está diciendo ni está comunicando. En este caso desea evitar que su audiencia piense que Jesús está en contra de la ley o los profetas. Ahora, ¿por qué la gente pudiera suponer esto?
La semana pasada, ¿qué es lo que estuvimos viendo con el pastor Marco? Hablamos de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bendito, dichoso. Ahora, el asunto es que el pastor Marco nos dijo que ese era el modelo del ¿qué? Del reino. Es la vida como se debería de ver en alguien que ha abrazado a Cristo, en alguien que ama a Cristo. Así debería verse la vida del hombre y de la mujer bienaventurada. Sin embargo, si nos damos cuenta de las bienaventuranzas, ¿cuántas veces Jesús menciona la ley? ¿Cuántas? Absolutamente ninguna. Y la audiencia, desde luego que estaba escuchando a Jesús, probablemente pensó, bueno, ¿de qué se trata su mensaje? ¿Cómo que él habla de la venida del reino de Dios? Sin embargo, no está poniendo atención a lo más importante que para ellos era la ley de Moisés, la Torá, la cátedra en Moisés. Para ellos eso era lo más importante, especialmente para los escribas y fariseos. Pero Jesús dice, no he mencionado la ley, pero no estoy en contra de la ley, porque aún no termina su sermón. El sermón del monte dura algunos capítulos, ¿verdad? Y Jesús quiere anticipar estas posibles objeciones o los posibles problemas. Pero Jesús dice, yo no he venido para abolir, para suprimir, demoler la ley. Jesús, es más, dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Y está hablando del Antiguo Testamento, aún no se escribe el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando él habla de la ley, no habla como que se estuviera en contra de la ley o de los profetas, sino que él dice, estas escrituras no pueden ser quebrantadas. Más bien dice, yo no vengo a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Ahora, antes de que veamos cómo cumple Jesús la ley y los profetas, tenemos que conocer qué significa esta frase ley y los profetas. Porque en la escuela dominical se nos enseñó, o los que crecimos en la escuela dominical, se nos enseñó que la Biblia, el Antiguo Testamento, está dividida en ¿qué secciones? Primero, el Pentateuco. A ver, les voy a hacer un examen, y sobre todo a los que están aquí en las clases de nuevos miembros. Número 2, libros históricos, ¿verdad? Casi se equivocan. Número 3, ¿quién dijo apócrifos? No es cierto. Poéticos. Tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores. En la Biblia hebrea, sin embargo, en el primer siglo la Biblia se dividía un poquito diferente, con diferentes nombres, aunque el contenido es el mismo. La Torá o la ley, los escritos, los ketubim y los nevim o los profetas, que ahí se incluyen a los libros históricos. Pero una manera en que se aludía a toda la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento era a través de la frase la ley y los profetas, y en algunas veces los salmos. Pero cuando en el Nuevo Testamento se utiliza esta frase ley y profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y Jesús dice entonces, yo no he venido a demoler esa Biblia o ese testamento. Yo más bien vengo a cumplirlo, vengo a hacerlo realidad. La palabra cumplir aquí en este caso da la idea de llenar hasta rebosar, llenar hasta que desborde, llenar no medianamente sino completamente. Y Jesús dice, yo vengo a eso. Yo no vengo solamente a estar de acuerdo con la ley y los profetas, yo vengo a satisfacer sus demandas y profecías. Entonces, ¿de qué manera Jesús cumple la ley y los profetas? En primer lugar, Jesús cumple la ley observándola perfectamente en su vida, en su persona y ministerio. Jesús es el único hombre que puede decir, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Es el único. No ha habido otro hombre, por muy especial o virtuoso que parezca, que pueda decir exactamente lo mismo. Nadie puede reclamar para sí el honor de haber guardado la ley de Dios. Ni siquiera a través de quien se dio esa ley, que fue Moisés. De hecho, Moisés no pudo entrar en ¿dónde? ¿Por qué? Porque era muy bueno. Dijo, no, esa tierra es muy mala, tú eres muy bueno, no mereces. No, sino que él también rompió la ley.
No hay hombre alguno, ni el rey David, ni Moisés, ni Abraham, que hayan cumplido satisfactoriamente la ley. Solamente hay un hombre que pudo hacerlo, y ese es Cristo Jesús. Por eso a esto le llamamos en teología la obediencia activa de Cristo. Cristo vivió la ley. Cristo cumplió la ley sin romper absolutamente ningún mandamiento, ninguna ordenanza. Absolutamente la cumplió. Aunque, como el pastor Marco nos recordaba en mensajes pasados, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún en el desierto, aún con hambre, Él no desobedeció a su Padre. Por eso dice 2 Corintios 5:21. Fíjense, es un texto que me pone a pensar, porque dice que al que no cometió pecado alguno, ¿qué debería decir el texto? Fue alabado, fue ascendido al cielo inmediatamente después de vivir una vida obediente. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador. ¿Para qué? Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios en Él. Fíjense, Cristo vivió perfectamente, pero en lugar de recibir los honores, recibe la cruz. ¿Para qué? Para que Él nos represente como aquellos que no pueden vivir la ley de Dios. Él sí la vivió, y por su justicia tú y yo somos aceptos delante de Dios. Él a cumplir la ley, Él la cumple, pero muere por aquellos que no podemos cumplir y satisfacer la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero ¿cómo esto cambia tu vida? ¿Cómo esto afecta tu relación con Dios, sobre todo cuando pecas? ¿Hacia dónde corres cuando pecas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haces? ¿Intentas hacer más obras para que ahora sí vuelvas a tu estatus con Dios? ¿Intentas leer más la Biblia, orar más, dar más ofrenda para que a ver si vuelvo a alcanzar mi estado de santidad que antes tenía y que había perdido? ¿O hacia dónde corres? Cristo satisfizo la ley. Y como leyó el pastor Marco hace un rato, y nos invita, por lo que Cristo hizo, a acercarnos, no a alejarnos de Dios. Si hemos fallado el día de hoy, porque lo hemos hecho, si hemos fallado esta semana, no se te invita a que hoy hagas obras para que entonces Dios te pueda salvar. Hoy se te invita a que veas a Jesús, aquel que sí pudo cumplir lo que tú no puedes cumplir, lo que yo no puedo cumplir. Y al verlo a Él y al confiar en Él, ¿sabes qué? La justicia de Dios te es contada a tu favor por lo que Cristo hizo. Número 1, Jesús cumplió la ley al obedecerla perfectamente. Número 2, cumple la ley Jesús al satisfacer las profecías, al cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y solamente me voy a limitar a hablar de algunas. Por ejemplo, a David se le promete algo, ¿recuerdan? Que de su casa se levantaría un rey que establecería su trono para siempre. Sin embargo, pudiéramos pensar que ese hijo es Salomón, ¿verdad? Sin embargo, Salomón no puede establecer su reino para siempre. Es más, su hijo Roboam hace que el reino de Israel se divida. Sin embargo, ¿quién cumple estas profecías? El Salmo 110, por ejemplo, versículo 1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Ese es un texto muy interesante, porque a lo mejor en español no se puede ver tan claramente, pero lo que está diciendo el salmista David es: Yahvé, Jehová, le dijo a Adonai. Dios le dijo a Dios. Está un poco enredado esto, ¿verdad? ¿De quién está hablando este texto? ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Jesús. Y entonces Jesús, al usar este pasaje en Mateo 22, le dice a los fariseos: ¿cómo es posible que si es hijo de David el Mesías, a la vez le llame Señor Adonai? ¿Por qué? Porque este Mesías no solamente era verdaderamente hombre, sino que este Mesías era verdaderamente Dios. Jesús cumple este salmo y muchos salmos más, muchas profecías más. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Jesús lo completa todo. Y en tercer lugar, Jesús cumple la ley y los profetas al satisfacer los tipos del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso?
podríamos conversar después de esta predicación de la tipología bíblica, pero los tipos son esos indicadores que señalan hacia adelante, ¿no? Cuando vamos camino a un destino, no sé, me encanta manejar, yo podría manejar toda la vida, me encanta. Y cuando no estoy en un lugar que conozco, obviamente me guío mucho de los señalamientos. Los señalamientos no son el destino, sino que me están indicando el destino. Los tipos son personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento que no son un fin en sí mismo, sino que son como esas señales en la carretera que nos apuntan al destino, a la sustancia, a la realidad, es decir, Cristo. Por ejemplo, tenemos los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento podrían satisfacer la justicia de Dios y limpiarnos de nuestros pecados interiormente. ¿Lo podían hacer, sí o no? En un sentido, Dios por su Santo Espíritu aplicaba estas realidades al corazón de los creyentes. Pero los sacrificios no eran el fin, apuntaban al verdadero y más grande sacrificio. Cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice: he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios. He aquí hacia donde señalaban todos los corderitos sacrificados año con año. He aquí el cumplimiento de estos sacrificios. Esos tipos, que pueden ser instituciones o personas como los reyes, los sacerdotes o los profetas. Jesús es el mejor y más grande rey. Jesús es el mejor y más grande sacerdote. Jesús es el mejor y más grande profeta. En los tiempos anteriores, dice el libro de Hebreos, Dios nos habló a través de los profetas. Sin embargo, en los postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Él cumple todas estas cosas. Mis hermanos, de esta manera podríamos hoy adorar al Señor. Porque la Biblia que tú tienes en tus manos, hermanos, no es un libro meramente humano o de inspiración humana. Este libro es la manera en que Dios ha orquestado y nos ha dejado registrado su plan de salvación. Todo el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y nos debería llevar a adorar a Dios esto, porque cuando tú lees la Biblia no estás leyendo meramente el registro de las experiencias de algunos israelitas. Estás leyendo cómo Dios estaba preparando el camino para la llegada del Verbo de Dios, del Logos, del Cristo. Ley, profetas. Tú cuando vas a la Biblia puedes ver a Cristo. Por eso los discípulos iban camino a Emaús, ¿verdad? Y después de que Cristo fue crucificado, y si les aparece Cristo no lo reconocen. Es extraño eso, ¿verdad? Pero ¿cómo estaban los discípulos en ese momento? ¿Alegres porque Jesús había muerto? Lucas 24 dice que los discípulos iban tristes. Y Jesús les dice: queridos amigos, aliéntense. No, les dice: no sean, ¿qué les dice? No sean torpes. ¿Por qué les dice eso? Porque dice: no era necesario que el Mesías padeciera. Y dice que empezando desde Moisés, pasando por los profetas y en todas las escrituras, les declaraba acerca de lo que de él decían. Todas las escrituras. Jesús cumple la ley, los profetas, todas las profecías y todas sus demandas. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros esto? El versículo 18 dice: porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde desaparecerá de la ley, hasta que todo suceda. No va a faltar nada que se cumpla. Un reconocido filósofo de la Ilustración llamado Voltaire dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Jesús, por otra parte, dice: ni lo más pequeño de la ley y los profetas quedará sin cumplimiento. ¿Quién tuvo la razón? Bueno, la verdad es que es interesante, porque después de que Voltaire muere, la Biblia no solamente ganó más influencia, sino que su vieja imprenta de Voltaire fue utilizada para imprimir Biblias y su casa para almacenarlas. Porque Cristo tenía la razón.
porque Cristo es Dios. Y dijo, nada de esto pasará. Y además Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús pone sus palabras al mismo nivel que la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y habla en nombre de Dios. Es el verdadero profeta de Dios, pero no solo eso, Él es verdadero Dios. Sus palabras y las palabras del Antiguo Testamento están en armonía, y no solo eso, sino que tendrán su cumplimiento, de tal manera que Jesús dice, ni una iota pasará. La iota es como una I, que hace referencia a la vez a una letrita bien chiquita en hebreo llamada yod, que es como una comita arriba. Dice, aún eso tan pequeño como esta yod o esta iota, así como una tilde o un trazo, el epígrafe, no van a pasar. Lo que Jesús está diciendo es, si lo menor, lo más pequeño no va a dejar de cumplirse, mucho menos las cosas más importantes de la ley. ¿Esto qué implicaciones tienen para nosotros, mis hermanos? Bueno, para Cristo toda la palabra, incluso las más pequeñas, es la palabra de Dios. Porque toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Porque los profetas no hablaron de su propia voluntad o movidos por sí mismos, sino que fueron inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Así que cada vez que vayas a tu Biblia, sin importar en qué libro estás leyendo la palabra del Señor. Ay, hermano, ¿a poco me dirás que Levítico también debo leerlo? Sí, también Levítico. Y es la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, no descuidemos en conocer y estudiar cada parte de las Escrituras con pasión y con la expectativa de que Dios nos pueda hablar, aún en las genealogías, aún en esos libros que nos cuesta tanto. Por ejemplo, después de esta predicación, cuando leas los sacrificios, no solamente pienses en los sacerdotes o en los corderitos, ¿verdad? Piensa en aquel de quien apuntaban todas estas cosas, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es plenamente la voz de Dios. Y dice, esta palabra no dejará de cumplirse. No hay asunto demasiado pequeño que no ocurrirá, según lo que dice Cristo. ¿Y quién cumple esa ley? ¿Qué cumple el Antiguo Testamento? Jesús dice, yo vengo a cumplirla. Pero fíjense, quiero que noten algo. Cuando vamos al Antiguo Testamento decimos que el Antiguo Testamento se trata sobre la ley, y cuando vamos a los evangelios decimos que se trata sobre ¿qué? Sobre la gracia, sobre el evangelio, sobre Cristo. Pero esa visión no es bíblica. No es bíblica en lo absoluto. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 1, versículos 1 al 3. Romanos 1, 1 al 3. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido. ¿En dónde? ¿Se refiere al Nuevo Testamento? No, porque aún no había sido establecido o compilado en el canon como le conocemos. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Dice, este evangelio ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Y de qué se trata este mensaje? Este evangelio, este mensaje nos habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Es en el Antiguo Testamento que ya tenemos el anuncio del evangelio. Por eso Pablo le decía a Timoteo que no ha descuidado las Sagradas Escrituras desde niño, ya que éstas te pueden dar la sabiduría para la salvación, que es ¿en quién? En Cristo. El Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento le podemos llamar el Evangelio prometido, y al Nuevo Testamento el Evangelio cumplido o consumado. Ambas partes, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra del Señor, y Jesús lo completa todo. Ahora alguien podría preguntar, bueno, todo está bien hasta acá. Si Cristo ya cumplió la ley y los profetas, yo ya no debo de cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos divididos en la iglesia. Si Cristo ya cumplió la ley y los profetas, entonces nosotros pues ya estamos libres de cumplir la ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación? Ahora que Cristo ha cumplido la ley y los profetas, que el cristiano debe tener con la ley de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: el espíritu de la ley.
Quiero que vayan a su mirada al versículo 19 y 20 de nuestro capítulo 5. Dice Jesús que ya no estamos vinculados a la ley. No, fíjense lo que dice. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, hablando de la ley, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Si yo les digo, hermanos, ya no le hagan caso a la ley, ¿cómo se me va a llamar? El más pequeño, el más insignificante. Pero el que los practique, dice Jesús, y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no va a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere, abunde mucho más que la de los fariseos y los escribas o maestros de la ley. Quiero que escuches otra vez esta parte. Si su justicia no supera a lo de los fariseos y escribas, no van a entrar en el reino de los cielos. Quiero que te imagines el sermón de Jesús y la audiencia. ¿Dónde están? ¿En un TED Talk? ¿Están en un hotel escuchando la predicación? ¿O dónde están? En un cerro, ¿verdad? Me encanta ir a Iztaccíhuatl y me encanta echarme mis tacos de cecina, pero están en algo así, en un cerro, en una montaña. Por eso se le llama el sermón del monte. Pero ahí en su audiencia no solamente están los escribas y fariseos, que seguramente estaban en primera fila, pero también había personas de todas vocaciones. Había carpinteros, como mismo Jesús era carpintero. Había pescadores, ¿qué más? Cobradores de impuestos, campesinos. Hasta Emilio está despierto en el sermón, gloria a Dios, Emilio. Campesinos, ¿qué más había? Había de todos, ¿no? Probablemente hasta prostitutas estaban escuchando a Jesús. De todas. Imagínate esa audiencia y que Jesús les diga: sean más justos que sus maestros. No, Jesús, creo que te equivocaste. Probablemente la audiencia pensó, confundida, un poco distraída, diciendo: ¿qué? A ver, repítelo. Sí, que su justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Ahora, ¿quién eran los escribas? Los escribas eran expertos en la ley judía, expertos. Y cuando los digo expertos es que conocían cuál era la letra que más se mencionaba en todo el Antiguo Testamento. Conocían exactamente cuál era la frase intermedia en todo el Antiguo Testamento. No solamente eso, sino conocían muy bien la tradición de sus ancestros, de los ancianos, la tradición oral. Conocían perfectamente esto. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un sector el más celoso en cuanto a su observancia de la ley. De hecho, uno de los discípulos fue fariseo. ¿A quién me refiero? Pablo, ¿verdad? Entonces ahí están estos grupos y estas multitudes escuchando las palabras de Jesús. Campesinos, mercaderes, artesanos, diciendo: ustedes deben ser más justos que los fariseos y los escribas. Yo creo que yo me hubiera levantado y dicho: esto no es para mí. Si yo les digo, hermanos, el día de hoy, vayan a cumplir la ley, ¿quién dice amén? Es que la verdad Jesús le está diciendo eso. Su justicia debe superar a la de los fariseos y escribas. Pero ¿por qué Jesús podía decir esto? Porque la religión de los escribas era una religión externa, una religión meramente de apariencia. Por eso Jesús les dice: ellos dicen y no hacen. Les encantaba predicar los mandamientos del Señor. Les encantaba pararse en las esquinas, ¿verdad? Orando para que todos dijeran: wow, qué espiritual. Cuando ellos ayunaban, ¿qué hacían? Se ponían así con su cara, hasta se maquillaban, yo creo, ¿no? Se ponían ahí cal en la cara para que, ay, pobrecito, qué espiritual, está ayunando. Les encantaba aparentar. Daban el diezmo de todo, pero se les había pasado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad, dice Jesús. No debieron haber descuidado su diezmo, pero olvidaron lo más importante. La esencia de la ley es el amor, la justicia, la misericordia.
Por eso Jesús los reprende duramente en Mateo capítulo 23, 25. Les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio y también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, le escribe aquí a los escribas, y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Yo no viví esto, pero mi suegro me cuenta, que por cierto está acá con nosotros, que en el mundial de, ¿cuándo fue? ¿68? ¿En México? Bueno, ustedes saben, no sé si ya... Ustedes saben, yo soy del 2000, no es cierto. Pues todo se arregla, ¿no? La ciudad se vuelve diferente, se arreglan los caminos, las carreteras, por lo menos donde van a suceder los eventos especiales, ¿verdad? Así sucedía en Jerusalén. Como cada año se iba a participar de la Pascua, una gran celebración judía, pues en las carreteras había tumbas, pero para que se vieran bonitas, se les pintaba de blanquito, ¿verdad? Jesús utiliza esa expresión. Ustedes son apariencia. Su religión es apariencia, porque realmente están muertos. Y Edén ha muerto. Ustedes son sepulcros blanqueados. Dice incluso Jesús: por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de toda hipocresía y maldad. Su religión era una religión externa, pero no del corazón. Y realmente en una religión externa no necesitas a Dios para cumplir la ley. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, hay personas que no son cristianas y cumplen la ley aparentemente. No engañan a sus esposas, no roban en su trabajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque aman a Dios? ¿Porque quieren darle la gloria a Dios? Es porque no quieren perder o tienen miedo a perder su puesto o su reputación. Los fariseos, que claro, se cuidaban de cumplir la ley externa, porque si alguien lo cachaba ahí en la movida, entonces probablemente lo podían haber destituido en la sinagoga si era uno de los principales. Para vivir una religión externa no necesitas a Dios, te necesitas a ti mismo y a tu orgullo. No necesitas amar a Dios. El asunto es que este tipo de religión está limitada, porque si alguien no me ve mientras me puedo salir con la mía, lo voy a hacer, porque nadie se va a dar cuenta, o eso pensamos. Una religión externa tiene sus limitaciones. Y es la religión que vivían los escribas y fariseos. A diferencia de Jesús, su religión no era externa meramente, sino que era una religión del corazón, de adentro hacia afuera, lo que nos decía el pastor Marco la semana pasada. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Son mandamientos? ¿Sí o no? Son descripciones de quiénes somos. Así se ve, pero nuevamente el evangelio empieza a trabajar desde nuestro interior. Debemos amar a Cristo desde nuestro interior, debemos amar a Dios. Y Jesús dijo, la ley se resume en esto: número 1, amarás al Señor con un poco de tu corazón, con un poco de tus fuerzas. No dice con todo. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la religión de Jesús, el evangelio, el cristianismo, es del corazón hacia afuera. Entonces, el cristiano debería cumplir la ley de Dios desde su corazón. Mis hermanos, aquí terminamos el sermón, podemos irnos. La realidad es que no podemos terminar. ¿Por qué? Porque no podemos, nadie de aquí, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Nadie. Amamos a otros dioses. Es que yo pensé que los cristianos eran bien santitos, ¿verdad? No. Si tú nos visitas y piensas que los cristianos somos perfectos en lo absoluto, aún no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Somos perfectos. Y
Y si alguien piensa que puede ganar el favor de Dios con sus obras, realmente no se ha conocido. Dice C.S. Lewis: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Nadie puede ser bueno y nadie puede cumplir toda la ley de Dios, porque aquel que falla en un solo punto ya es culpable de quebrantar toda la ley, dice Santiago 2:10. No podemos, nuestra realidad, mis hermanos, es que ni los no cristianos ni los cristianos amamos a Dios perfectamente. Hay una diferencia que vamos a notar en un momento más, pero es que todos estamos necesitados de Cristo, todos necesitamos el Evangelio, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible entonces que podamos superar la ley de aquellos religiosos? Porque Jesús dijo: ustedes deben de superar la ley, la justicia de los religiosos de ese tiempo. La pregunta es: si nadie puede, si nadie lo hace, ¿cómo es que podemos superar esa justicia? ¿A quién sobornamos? No necesitas sobornar a nadie, ni siquiera deberías buscar que tú puedas ganar el favor de Dios con tus obras o con tus fuerzas y tratar de cumplir la ley, porque la ley no nos fue dada para salvarnos, sino para ¿qué? Dice Pablo que la ley fue nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro maestro. En el primer siglo había maestros que, por ejemplo, si yo tuviera un hijo y tuviera el dinero para pagar un tutor personal, yo lo pagaba y él lo instruía toda la niñez hasta que fuera considerado un adulto con derechos y responsabilidades. Ese era un ayo o un pedagogo. La ley, dice Pablo, no nos fue dada para que podamos salvarnos, sino para que fuéramos enseñados. ¿Y qué nos enseña la ley, mis hermanos? Que nosotros no hay la capacidad para vivir a la altura de los estándares santos, preciosos de Dios. La ley nos señala a Cristo Jesús. La ley nos dice: Rafa, tú no puedes vivir a mi altura, tú no puedes cumplir la ley. La ley debe de hacerme, como Lutero, desesperarme de mis fuerzas y decir: Señor, ¿qué tengo para traerte? ¿Qué tengo para darte? ¿Qué puedo hacer para que tú me favorezcas? Y Dios dice: nada. Y la ley me dice: no puedes, eres esclavo del pecado, estás atado en el pecado y no puedes salvarte. Entonces la pregunta es: ¿dónde hay un Salvador suficiente en el cual yo pueda confiar y entonces restablecer mi relación con Dios? ¿Quién es ese Salvador, hacedor de la ley? Es Cristo. Cristo es mi justicia. Cristo es mi salvación. A esto le llaman algunos el glorioso intercambio. Cristo lleva en el madero mi pecado, me quita mis ropas de pecado y las lleva sobre él en la cruz al pagar como un criminal. Pero no solo eso, sino que él me da sus ropas reales de justicia. Y ahora Dios ya no me ve con mis harapos inmundos, ahora me ve vestido de Cristo. Cristo, justicia mía y Señor mío. Dios ya no ve la suciedad de Rafa Riveros, es la perfecta justicia de Cristo puesta en Rafael, un injusto, pecador, justificado por gracia. Y Dios me dice: eres mi hijo, acércate, ven. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo. La ley me conduce al Evangelio. Y ahora el Evangelio, como obediencia agradecida a lo que Dios ha hecho por mí, me conduce a cumplir la ley. Ahora quiero hacer una diferencia. Dijimos que Cristo cumple la ley y los profetas. Y la ley puede dividirse en 3 segmentos, 3 clases. Tenemos la ley ceremonial, que esto son sacrificios, esto es fiestas. ¿Quién cumple todo eso? Cristo, ¿estamos de acuerdo?
Está la ley judicial o civil que básicamente le ayudaba al pueblo a vivir como el pueblo de Dios. Una nación específica de Israel. Ahora en la iglesia, que ya no solamente es una etnia israelita, ahora somos gentes de toda tribu, lengua y nación. Ahora nuestra vida viene del evangelio. Cristo cumple también la ordenanza de la ley civil y Jesús cumple los 10 mandamientos o la ley moral. Ahora, la relación del creyente, ya no deberíamos nosotros repetir los sacrificios. ¿Por qué? Porque eso sería negar lo que Cristo ha hecho. Y también la ley civil. Pero la ley moral de Dios es una ley que es eterna. Es una ley que fue dada para la vida del reino. Y esta ley Jesús nos restablece otra vez. Por ejemplo, uno de los mandamientos de la ley es: no darás falso testimonio. Éxodo 20. Lo que se traduce en nuestros días como no mentir. Ahora, por lo que Cristo ha hecho, ¿cómo esto me lleva a cumplir la ley de Dios? Por ejemplo, en no mentir. Porque usualmente, ¿por qué mentimos? ¿Qué queremos lograr con la mentira? Que quedemos, ¿qué? Bien delante de otros, ¿verdad? Que tenga una buena opinión de mí. Entonces puedo mentir para quedar bien con las personas. Puedo mentir que sí, yo hago esto, que yo trabajo acá. Yo puedo aparentar ser alguien o mentir, tratar de que otros tengan una impresión que realmente que no es mi realidad, que no es verdad, con tal de ganar el valor, la amistad o el respeto de las personas. Ahora, en Cristo ya no necesito hacer eso. Ya no necesito mentir para, de alguna manera, tratar de ganar el valor de las personas, porque mi identidad ya no está en lo que otros digan sobre mí, sino que mi identidad está en lo que Dios dice sobre mí por medio de Cristo. Y en Cristo Jesús me dice Dios que soy hijo, soy amado y soy hermoso para sus ojos. ¿Por qué entonces debería yo mentir para ganar el respeto, la valoración de las personas que al final no me dan identidad? Ya no miento no solamente por miedo a perder lo que tengo, por orgullo, a perder mi reputación. No mentimos, ¿por qué? Porque hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir y no necesito lograr el respeto de alguien más cuando ya lo tengo, el de Cristo Jesús. Eso es lo que me lleva a vivir la ley de Dios, no el temor al castigo ni al orgullo, sino que ahora mi motivación es que Cristo me ha hecho libre y mi identidad está en Cristo, no en lo que yo pueda lograr a través de mis mentiras. Otra persona dice, ¿y cómo se traduce en robar? Por ejemplo, hace rato Carlos nos decía sobre el robo hormiga en muchos trabajos que sucede muy frecuentemente. Un cristiano, al tener la oportunidad de robar en su trabajo, ¿por qué no lo hace? ¿Por miedo a perder su empleo? ¿Por miedo a perder su reputación entre la iglesia Cordero? Porque si lo disciplinan y si no se arrepiente, ¿y qué van a decir las personas de mí? Ahora el cristiano no roba, ¿por qué? Porque está delante de Dios todo el tiempo y porque él fue rescatado de esa vana manera de vivir y porque Cristo lo amó y se dio a sí mismo. Esa es la motivación suficiente para vivir para la gloria de Dios. La motivación es el amor agradecido por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El evangelio nos cambia de adentro hacia afuera. Fíjense lo que dice Tim Keller. La religión legalista es de afuera hacia adentro. En cambio, el evangelio es de adentro hacia afuera. Somos justificados por gracia únicamente, no por obras. Somos hermosos y justos a la vista de Dios por la obra de Cristo. Y tan pronto como logramos esta comprensión en nuestro interior, se revolucionará la manera en cómo nos relacionamos exteriormente con Dios, con nosotros mismos y con todos los demás. ¿Por qué podemos ser más justos que los fariseos? Porque Cristo ha muerto por nosotros y porque la justicia que tenemos no es nuestra, sino es de Cristo. Pero no solamente podemos cumplir la ley motivados por el amor, sino que Cristo ha cambiado, el Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones.
Esa fue la promesa del nuevo pacto realizada en Cristo Jesús. Jeremías, por ejemplo, dice, profetizando sobre este pacto en Cristo, dice, este es el pacto, dice Dios, que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice que Dios escribirá su ley en nuestra mente y corazón. Ezequiel, hablando de esto mismo, dice, les daré un nuevo corazón, derramaré un espíritu nuevo dentro de ellos, quitaré este corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y escuchen esto, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Mis hermanos, hoy podemos vivir la ley de Dios no solamente motivados por lo que Cristo hizo, por la justicia que nos dio, sino que nos dio un nuevo corazón. Y no solo eso, no estamos solos en nuestra lucha, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tienes al Espíritu de Dios en ti si has creído en Cristo. El Espíritu de Dios mora en ti, por eso se nos llama en la Biblia que somos templo de el Espíritu Santo. No estás arrojado a tus propias fuerzas, a tu propia disciplina o autodisciplina. La Biblia nos dice, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes un nuevo corazón y el poder de Dios está en ti. Por eso dice Martín Lutero, lo que la ley no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de Cristo, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cumplir la ley es hacer sus obras con placer y amor, las cuales son puestas en nuestro corazón por el Espíritu Santo. La religión cristiana o el cristianismo no se trata de las obras que podemos hacer por nuestra autodisciplina, en las obras que ahora hacemos porque somos nuevas criaturas en Cristo y porque contamos con el poder de Dios, y no solamente con el poder de Dios, sino con el Espíritu de Dios. Esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Esa es mi realidad. Hoy podemos amar y deleitarnos en la ley de Dios, como el salmista dice, oh, me deleito en tu ley, medito de día y de noche. ¿Cómo puede un cristiano deleitarse en la ley de Dios? Al saber que Cristo la cumplió por mí, y al cumplirla por mí, su justicia es puesta en mi favor, y ahora en mi nueva identidad y en el nuevo corazón que Dios me da por medio de su Santo Espíritu, ahora mi corazón ve la ley de una manera diferente. Solo en Cristo la ley pasa de ser mi frustración a mi deleite. Y ahora podemos decir, Señor, cuánto amo yo tu ley. Y si tú nos visitas y dices, esto no es para mí, son demasiados requisitos. No, Dios no te dice que traigas hoy algo, que cumplas algo. Cristo dice, mírame a mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Pero ¿qué puedo traer? ¿Qué le puedo dar? No, Cristo no dice que traigas algo, mira a mí. Veme a mí en la cruz. Veme a mí sufriendo en la cruz por ti. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Porque Él murió para satisfacer, para cubrir tus pecados. Y ese Salvador es igual de poderoso el día de hoy como lo fue hace 2000 años. ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Quién está cargado y cansado? Dice Jesús, vengan y descansen en mí. Descansen en lo que yo he hecho. Y por lo que Él hizo, nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Porque ahora somos justos delante de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Qué precioso es el Evangelio, hermanos. Qué precioso es Cristo Jesús. Oremos. Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, y estamos como personas rotas que somos, personas que no cumplen tu ley, que no te aman como deberían amarte, que no te adoran como deberían adorarte. Pero aquí estamos, Señor, parados no en nuestra justicia, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en nuestra disciplina, Señor. Hoy estamos delante de ti porque estamos en Cristo, porque tú nos ves
y ves a Cristo en nosotros. Por eso, Señor, hoy podemos y deseamos vivir para ti, Señor. Tú sabes que no vivimos perfectamente para tu gloria. Tú sabes que muchas cosas que hacemos las hacemos para nuestra gloria. Las hacemos para ganar la reputación, el valor de otras personas. Señor, tú conoces nuestra situación y claro, Señor, antes de que yo lo diga, tú conoces nuestro estado, Señor. Pero que el día de hoy Cristo, y solo Cristo, sea visto en nosotros, Señor. Hicimos pecado, Señor. Nos acercamos a ti, que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y lo harás porque estamos en Cristo y porque Cristo ha muerto por nosotros. No podemos pararnos en nuestro nombre o nuestros títulos. Solamente podemos decir: Cristo, justicia mía y Salvador mío. En su nombre precioso oramos. Amén. Amén.